medida que más corresponde, que más eficientemente corresponde a los hechos que se están juzgando, se podrá imponer esta medida. La prohibición de salir sin autorización del país o de la localidad. Bueno, aquí hay connacionales que viven en Estados Unidos o hay connacionales que se van a trabajar. Si justifica adecuadamente que va y regresar, que va a ir, que va a salir y va a regresar, pero no va a afectar el desarrollo correcto del procedimiento, pues se le pudiera dar, en su caso, un permiso también previa audiencia y debate, ¿verdad? O sea, el juez ahorita ya no puede tomar tantas decisiones como actualmente lo hace. Todo tiene que ser sometido al principio horizontal para buscar que uno alegue y que ambos tengan posibilidades de alegar y hacer varios argumentos. La prohibición de concurrir en determinadas reuniones o acercarse a ciertos lugares. Bueno, pues esto lo vemos mucho en los delitos del orden familiar. Es lo primero que pide la víctima, que se le prohíba que se acerque, que le prohibamos que vaya y la moleste, que la atemorice. Entonces, esta es otra de las medidas que se pueden solicitar. La prohibición de convivir, de acercarse o comunicarse con determinadas personas, con víctimas o ofendidos, siempre que no se afecte el derecho de defensa. Aquí nomás les puedo compartir un ejemplo que me pasó en el de justicia para menores ahí, un caso bastante triste. Resulta que es una comunidad y la víctima era una niñita en estado de interdicción. Bueno, resultó embarazada, no sabían quién había sido porque ella no estaba en posibilidad de hablar. La mamá empieza a hacer la indagatoria y pues se enoja tanto. Al fin, en las comunidades siempre que vive la familia toda junta, se enojaron con ella los tíos, los primos, el papá se enteró y la abandonó. Y bueno, empiezan a hacer investigación y resulta que el responsable era un hermano de la muchachita. Entonces, pues la mamá estaba ahí como que inconsolable porque no sabía qué hacer. Y el Ministerio Público me pide que le imponga la medida de prohibición de convivir con la víctima. Entonces, yo en ese momento le digo, no es procedente imponer esa medida porque el menor no tiene dónde ir. O sea, es una comunidad. Ya la señora acaba de manifestar que nadie en el pueblo le habla, que el papá ya nos abandonó, que no hay una institución que se encargue de recibirlo. Entonces, pide otra, esa no, y el fiscal, esa. Entonces le digo no y te pongo otra. Le puse otra, la de acudir a terapia, y le puse la de ir a firmar, y se va a la apelación. Entonces la sala dice, y que era una sala que actualmente, bueno, ya tiene otra naturaleza, no estaba muy empapada con la materia penal, y dice, ¿sabes qué? Se revoca la medida y se le impone la prohibición de convivir. Entonces le digo, ya yo recibo la resolución y digo, ¿ya dónde mando el número? Bueno, entonces empecé a mandar oficios, ¿verdad? Oye, tú, pues PRODEM, todas las instituciones que tenían el conocimiento que se pudieran encargar, algún albergue o algo, dime si hay alguna institución donde reciban al menor. Entonces, ¿qué me contestan? No hay. Se reciben víctimas, no imputados. Oye, pero es que es un menor de edad, pues no hay. Entonces, yo me encontraba con imposibilidad material de dar cumplimiento con esa indicación de la superioridad. Entonces, pues ya en la vía económica le hablo al magistrado, le digo, ¿saben qué es? Que no, ya me contestaron por parte del gobierno que no hay una institución que se encargue de recibir a este tipo de menores y no lo puedo mandar a la calle, o sea, no hay donde vivir.
Entonces, no, bueno, pues usted haga ahí una investigación, a ver si por lo menos puede ir a terapias. Entonces, pues ya lo único que se hizo, mandarle a hablar a la mamá, mandarle a hablar a PRODEM para que le brindara ayuda psicológica, pero no lo pudieron recibir, porque no hay. Entonces, la realidad a veces nos supera a nosotros. Entonces, sí hay que ver todo eso, la idoneidad de las medidas. Y ya no es una sentencia, pues ya llegó a sentencia y ahí el menor no podía estar detenido porque tenía 13 años. Entonces la ley de justicia para menores va desde los 14. Entonces se tuvieron que quedar los dos a vivir en la misma casa, pero estaban yendo a terapias diferentes. La niña con las víctimas y el imputado, en este caso el menor infractor, estaba yendo a una ayuda que le estaban dando por parte de la PRODEM. Pero, pues bueno, no basta con sí, no, o sea, a ver, sensibilícense ahora sí que uno de los dos, ¿verdad? Vean la realidad que la misma señora nos está diciendo, no lo estamos inventando. Y bueno, en otros casos, pues sí se puede la separación inmediata del domicilio, la suspensión temporal en el ejercicio del cargo cuando se trate de un delito cometido por servidores públicos, la suspensión temporal en el ejercicio de una determinada actividad profesional o laboral, la localización de estas famosas pulseras electrónicas, ¿verdad? Que yo sepa, aquí en el estado todavía no las tenemos, no sé, salvo alguien que tenga información contraria, pero creo que no, son bastante caras. Entonces lo que hacen en otros estados es que el imputado da una garantía para poder acceder a una pulsera electrónica, y si la destruye, con la garantía se cobra, porque pues puede tratar de destruirla y huir, pero están monitoreadas. Cuando las alteran o cuando las tratan de dañar, inmediatamente suena la alarma y llega una alarma a quien los están monitoreando y van por ellos. Entonces sí es un sistema sofisticado, pero todavía en nuestro estado no lo tenemos. Luego, el resguardo en su propio domicilio con las modalidades que el juez disponga. Bueno, recuerden ustedes que la detención preventiva también tiene excepciones para las personas de mayor edad, para las embarazadas o para las que estén lactando. Se puede autorizar que se vayan al domicilio, siempre y cuando también sea idóneo, ¿verdad? Entonces, esta puede ser otra opción, pero sí tiene que estar muy vigiladas por parte de la Dirección de Medidas para que no vayan a sustraerse de la acción de la justicia. Y también se tiene que justificar, no es nada más porque, está lactando, no, o sea, tienes que justificar que no va a haber un riesgo, porque si hay un riesgo, por más que estés lactando, pues lo siento mucho, ¿verdad? Pero te quedes adentro. Entonces, todo se tiene que justificar en tratándose de medidas y, bueno, la extrema, que es la detención preventiva. Las solicitudes serán resueltas por el juez de control en audiencia y con presencia de las partes. Tiene que estar ahí, porque si yo me voy a comprometer a pagar en determinado tiempo, yo soy el que va a cumplir, no mi abogado. O sea, mi abogado me va a estar representando, pero la obligada voy a ser yo. Entonces tiene que ser en presencia de las partes. Y bueno, para determinar la idoneidad y la proporcionalidad, se podrán tomar en cuenta todos los datos, el análisis de la evaluación del riesgo. A veces hay personal especializado en la materia que hace ese análisis, pero el común es que ahorita se debate en la audiencia, que ahí se lleguen las pruebas para demostrar que esa medida es la idónea, de manera objetiva, imparcial, neutral, y esto es lo que le llamamos la idoneidad de medida cautelar. El juez de control puede combinar las medidas, sí, ya lo habíamos visto, puede imponer dos, siempre y cuando esto no sea muy gravoso, ¿verdad?
que sea necesaria la imposición de ambas, porque si no, con una es suficiente. La única que no se puede combinar es la detención preventiva, o sea, nomás es esta y ya, no se puede combinar con otras más. ¿Cuál es el momento procesal? Es esta, cuando se ha formulado la imputación, cuando se ha dictado el auto de vinculación al proceso y a solicitud del Ministerio Público de la víctima de la defensa. También me tocó muy al principio en el juzgado de menores que al Ministerio Público se le olvidó pedir medida cautelar. Y entonces ahí, ¿qué hacíamos? Por más que promovió revocación y todo, yo no le podía poner la detención preventiva si no la solicitaba. Entonces quedaba en libertad. Ya después podía solicitar otra en libertad, pero la de detención preventiva ya no la podía pedir. Entonces aquí como que los fiscales están bien al pendiente de pedirla. Bueno, el tiempo ya lo habíamos mencionado, no se puede pasar de un año, salvo que se alegue el derecho de defensa, y si no se ha dictado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras sigue el proceso, sin obstáculo de que se pueda imponer otra libertad, como ya firmar, como alguna medida restrictiva para que no se acerque a la víctima, etc. La resolución que va a dictar el juez que tiene que reunir, bueno, estos requisitos, que es la imposición de la medida cautelar, la justificación, por qué yo estoy imponiendo esa medida, los lineamientos para la aplicación de la medida y la vigencia. ¿Cuánto tiempo vas a estar con esa medida cautelar? ¿Qué es lo que hacen los jueces? Actualmente nada más dicen, y se impondrá la medida cautelar durante el tiempo que dure el procedimiento mismo, que no podrá exceder de un año. Así ya nos quitamos de líos de ponerle un mes, 2 meses, 3 meses. O sea, durante el tiempo que dure el procedimiento, pero que no se pase de un año. Y con eso salvamos la legalidad. Bueno, cuando varíen las condiciones, se puede pedir la revocación, la modificación de la medida cautelar, por las razones que ya habíamos mencionado. Las partes pueden invocar datos o ofrecer medios de pruebas para que se imponga, confirme, modifique o revoque según el caso de la medida cautelar. O sea, las mismas pruebas que puede ofrecer para que se imponga por primera vez, después puede ofrecer, ya sean las mismas u otras, para demostrar que ya cambiaron las circunstancias y que ahora suponiendo que le hubiera prohibido salir del país y que le diga, oye, pero pues él ya consiguió trabajo aquí, ya no necesita salir del país, ¿por qué no le cambias mejor a que venga a firmar cada mes? Y aquí está su carta de trabajo, o el nómina, o su jefe que vino porque hay veces que no todos tienen un régimen de nómina, y a veces es trabajo informal, pero el jefe va y avala por ellos. Dice, no, yo respondo por él, y mire, yo sí tengo arraigo, yo sí tengo mi negocio, mi taller, etcétera, que aquí dejo mis datos, o sea, responden por él. Entonces llevaría al testigo, al patrón, a la fuente de trabajo. Y bueno, la evaluación y supervisión de las medidas cautelares también será sometida a principios de neutralidad, de objetividad, imparcialidad y confidencialidad. Es decir, de los datos que se está dando cuenta en la unidad encargada de vigilar las medidas, no tienen por qué venir ahora de chismosos a decirle, pues fíjate que vive así, vive así. Eso no incide en el procedimiento, porque se estarían vulnerando los principios de confidencialidad de la unidad encargada de vigilar las medidas cautelares. Es como los medios alternos, ¿se acuerdan? Lo que se diga en audiencia de conciliación, ahí se queda. No tiene por qué trascender el procedimiento, no afecta. Así haya confesado ahí, ese es otro procedimiento y es de buena fe. Lo mismo acá. Los que vigilan las medidas cautelares no tienen por qué venir a traer datos o información que no sean las que exclusivamente el juez les está pidiendo, porque si no pueden vulnerar estos principios. Las excepciones eran las que les mencionaba hace ratito, a la prisión preventiva, el caso de las
personas mayores de 70 años que tienen una enfermedad grave o terminal, que también eso a veces es bastante triste, mujeres embarazadas o mujeres en lactancia, pero no nada más por ese simple hecho, tienen que justificar el por qué me conviene irme a mi casa y cómo te demuestro que no voy a huir, que no hay un peligro para la sociedad, que no hay un peligro para la víctima y que voy a cumplir con todas las citas que tú me hagas. El órgano jurisdiccional dice que podrá ordenar la prisión preventiva que se ejecute en el domicilio o de ser el caso en un centro médico, en un centro geriátrico, dependiendo del caso que se trate, ¿verdad? Y bueno, ¿cuándo se aplica la prisión preventiva? Pues solamente en los delitos que ameriten de manera oficiosa la imposición. Los marca el artículo 19 constitucional, párrafo segundo, los marca también el Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahorita les digo qué artículo. La lista de delitos que ameritan viene en el 167, párrafo 1, 4, 5. Ahí viene todo el listado completo, ¿verdad? Que son todos estos delitos: homicidio doloso, genocidio, violación, traición a la patria, espionaje, terrorismo, sabotaje, corrupción de personas menores de 18 años, tráfico de menores. Y bueno, lo que después va a analizar es lo que ya hemos estado mencionando, que tenga arraigo aquí en la ciudad, ¿verdad? Que no vaya de paso, que no esté yendo y viniendo al país, por ejemplo, que el máximo de la pena que pudiera llegar a imponerse de acuerdo al delito de que se trata, y sobre todo la actitud voluntaria que adopta el imputado, que es el comportamiento del imputado antes, durante y después del procedimiento, y si ha estado sometido a otras medidas y ha cumplido o no cumplido. Todo eso se tiene que analizar. También un comentario que me hacía el juez de control en la mañana, me dice que habrá que tomar en cuenta que cuando tenga antecedentes penales, no por ese simple hecho de que tenga un antecedente, el fiscal podrá pedir por sí mismo: pero es que aquí están los antecedentes, que tenga prisión preventiva. No, tiene que justificar que además de que tiene esos antecedentes, es un riesgo para la comunidad, o para la víctima, o para los testigos, porque pues por el simple hecho de tener antecedentes no es válido que se solicite la medida cautelar. Esto también viene por ahí en el artículo 167, en el párrafo segundo. Y bueno, para decidir el peligro de obstaculización, el juez de control tomará en cuenta todas las circunstancias del imputado aportados por el Ministerio Público, y para evitar que el imputado pues haga cualquiera de estos actos: destruir, modificar, falsificar elementos de prueba, influir a los coimputados, a los testigos, a los peritos, intimidar, amenazar, etc. Los riesgos procesales, pues sí, siempre existirá el riesgo de que no comparezca para la víctima o para la sociedad, y esta unidad se encargará de verificar que se cumplan adecuadamente las medidas impuestas mientras no se modifiquen o en su caso no se concluya con el procedimiento. Bueno, también se puede suspender en caso de que hubiera suspensión del proceso, ¿verdad? En este caso, pues, la medida cautelar también podría ser sujeta de una suspensión. Y podemos concluir que las medidas cautelares implican una adopción de medidas judiciales y que lo que pretenden es hacer efectivo el derecho a fin de que sea eficientemente reconocido. En sí, las medidas cautelares son todas las actuaciones, todas las decisiones de carácter
procesal que llegue a tomar el juez para un adecuado éxito y que concluya